Un cordial saludo para todos. Bienvenidos nuevamente a una de las sesiones desarrolladas en el marco de nuestra Cátedra Libre en Medidas de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático en Ciudades. Es para nosotros un gusto encontrarnos nuevamente en estos espacios que tienen su origen en la Fundación Universitaria del Área Andina en Colombia, integrado a un proceso investigativo de la Universidad de Málaga en España. En esta oportunidad vamos a hablarles acerca de la hoja de ruta hacia la neutralidad climática en la ciudad de Madrid. Para el efecto, contamos con la participación del licenciado en Derecho José Antonio Martínez Páramo. Él adicionalmente ha desarrollado procesos de formación desde el área de especialización en Derecho Penal, es también máster en Práctica Judicial, máster en Urbanismo y Ordenación del Territorio. Actualmente se desempeña como coordinador general del medio ambiente del Ayuntamiento de Madrid, desde la dirección del área del medio ambiente de este ayuntamiento, con diferentes competencias que están bastante enmarcadas hacia el tema que nos convoca. Una de ellas, el aspecto de control y sostenibilidad ambiental, todo lo relacionado con limpieza, recogida de residuos, tratamiento de residuos, uno de esos aspectos bastante emblemáticos cuando hablamos de cambio climático, así como aguas y zonas verdes. En ese orden, es para nosotros un gusto poder contar con la participación de este ponente y bueno, los dejo ya entonces en compañía de él para profundizar en los diferentes temas que tenemos preparados para hoy. Muchísimas gracias por el tiempo, la oportunidad que nos dan también de conocer estas interesantes iniciativas que desarrollan ustedes como ciudad y acá los dejamos pues con el público que está supremamente interesado en escuchar este tipo de estrategias. Muy bien, pues buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros por haber invitado, en este caso a mí en representación del Ayuntamiento de Madrid, y agradecer a la Fundación Universitaria del Área Andina, en colaboración con la Universidad de Málaga, el poder participar en representación del Ayuntamiento en esta cátedra libre, ¿no?, de medidas de mitigación y adaptación del cambio climático en las ciudades, en el cual, bueno, pues durante un tiempo vamos a charlar. Os voy a contar un poco todas las iniciativas que está haciendo el Ayuntamiento de Madrid tendiente hacia la neutralidad climática. Y es de agradecer porque me va a permitir un poco, pues eso, que las acciones o actividades que estamos desarrollando puedan llegar a unos foros que probablemente, si no hubiese sido invitado a esta cátedra, bueno, pues hubieseis desconocido, ¿no? Y son tantas las acciones que estamos desarrollando que para nosotros, bueno, pues como digo, es un honor el poder participar en vuestra cátedra, ¿no? Ya la presentación mía ya lo han hecho. Yo soy el coordinador general de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid está dividido en una serie de concejalías. La nuestra es de Movilidad y Medio Ambiente, pero me voy a centrar única y exclusivamente en el área de Medio Ambiente, que tiene varias competencias. Como podéis ver, somos los responsables del control y la sostenibilidad ambiental, que es por ello por lo que estoy aquí en representación del Ayuntamiento de Madrid en este momento. Pero asimismo tiene otras competencias como son la limpieza y la recogida de residuos. En Madrid tenemos separado lo que es la limpieza, tradicionalmente llamado los barrenderos, que es un contrato con colaboración público-privada. Un contrato que, para que os hagáis una idea de la magnitud, representa o invierte 240 millones de euros al año en la limpieza de Madrid. Y luego está la recogida de residuos, que es lo que tradicionalmente llamamos los basureros, que son otros 240 millones. También es el competente en el tratamiento de residuos, porque todo esto que se recoge se lleva a una planta que se denomina Valdemín-Gómez, donde se tratan los residuos con una inversión anual de 100 millones de euros. Y también tiene competencias este área de medio ambiente en zonas verdes, lo que es parques y jardines del Ayuntamiento de Madrid, y aguas, que son las depuraciones de las aguas. Bueno, pues todo eso engloba lo que es el área de medio ambiente, del cual yo soy coordinador general de dicha área. Para que os hagáis una idea, el presupuesto municipal del Ayuntamiento de Madrid es en torno a 5.000 millones, pues este área maneja o invierte o gasta de esos 5.000 millones casi el 50%. Por lo tanto, para que veáis la importancia que se le da desde el Ayuntamiento de Madrid a todas las políticas de sostenibilidad. El área de medio ambiente y movilidad ya os he contado un poco cómo es la organización. Quería centrarme un poco de dónde partimos. Madrid es la capital de España, del Estado español. Tenemos 3,2 millones de habitantes, pero además tenemos 3,2 millones de habitantes dentro de un marco que es la Comunidad de Madrid, que son 6,5 millones de habitantes. Nosotros somos el eje central y supone casi el 50% de la población. Somos la segunda ciudad más poblada de la Unión Europea y representamos el 12% del PIB nacional. Somos la primera área de actividad económica de España
y con un clima mediterráneo. Somos una ciudad que, como digo, aunque tengamos 3,2 millones, estamos en un enclave de la Comunidad de Madrid que son 6,2. Esto supone que diariamente entra en Madrid en torno a 1,5 millones de vehículos, ¿no? Y dentro del propio Madrid tenemos una media de 10 millones de desplazamientos diarios, con lo que esto supone para la contaminación del aire, pues la movilidad terrestre, ¿no? Por eso la importancia que le estamos dando a la Ciudad de Madrid para poder cumplir las normativas, sobre todo en este caso la normativa europea. Digo esto porque las ciudades somos un elemento clave en las crisis. Tenemos que tener en cuenta que únicamente el 3% del territorio tiene núcleos urbanos. Sin embargo, ahí vive el 50% de la población. Y ese 3% de núcleos urbanos son los causantes del 70% de las emisiones de CO2 al ambiente, ¿no? Por lo tanto, debemos de cuidar las ciudades y las ciudades somos los responsables en gran parte de los volúmenes de las emisiones de gases efecto invernadero. Y además hay que tener en cuenta que aunque a día de hoy el 50% de la población ya viva en núcleos urbanos, según los datos del Banco Mundial, en el año 2030 se va a superar casi el 70% de la población ya viviendo en núcleos urbanos. Por eso digo que somos los responsables en gran parte de estas emisiones de gases efecto invernadero. Y, por tanto, la solución tiene que pasar sí o sí por las ciudades, por el desarrollo de su potencial de recursos, por su conocimiento y por su acción. Para todo esto, el Ayuntamiento de Madrid, o este área de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, creó la Estrategia de Sostenibilidad Madrid 360, la creamos hace 3 años, que está concebida precisamente para reducir todas las emisiones contaminantes de nuestra capital, transformándola en una ciudad sostenible. Es una estrategia de sostenibilidad que tiene más de 200 medidas, que iremos viendo alguna de ellas, y todas ellas van encaminadas a la mejora de la calidad del aire desde diversos ejes, ¿no? Transformando la ciudad, transformando la propia administración, transformando la movilidad, que es la gran causante muchas veces de los contaminantes que provocamos de emitir al aire. Pero esta estrategia compatibiliza toda la lucha contra el cambio climático con un desarrollo económico. No podemos parar la economía, pero sí que la tenemos que hacer compatible con la sostenibilidad y con el medio ambiente. Se está impulsando una transición hacia sistemas de climatización más eficientes. Estamos renovando las flotas, estamos fomentando el transporte público, estamos integrando todos los medios de transporte y reforzando la seguridad vial y la innovación. Y todas esas medidas van dentro de la propia estrategia de sostenibilidad. En los últimos años, la Ciudad de Madrid ha puesto en marcha unas políticas, unos planes y unas acciones para reducir, como estamos viendo ahí, las emisiones de gases de efecto invernadero en Madrid. Estas acciones no son únicas, sino que van asociadas a otros planes municipales que estamos poniendo en marcha, como son el plan de calidad del aire, como es la movilidad, como es la regeneración urbana, aprovechando los recursos, desarrollando las sinergias y tratando de orientar en la misma dirección todas las políticas universales, porque toda la política de sostenibilidad y de lucha contra el cambio climático no es una cosa única y exclusiva del medio ambiente, sino que es transversal a todas las áreas de gobierno. Todas aquellas áreas, incluso las áreas de obras, pueden tomar medidas que mitiguen el cambio climático, como por ejemplo poner asfaltado eficiente que absorba los gases efectos invernadero, o puede cambiar las luces del alumbrado público por LED. Es decir, son políticas transversales que se dirigen desde el propio área de medio ambiente, pero que afectan a la totalidad del ayuntamiento. Para conocer el estadio y la evolución de estas emisiones, el Ayuntamiento de Madrid anualmente elaboramos un inventario de gases efecto invernadero de la Ciudad de Madrid. Con este inventario ofrece información de emisiones directas, que son las originadas dentro de los límites municipales del término municipal de Madrid, e indirectas, que son aquellas que están asociadas al consumo eléctrico. Y además se van haciendo por sectores de actividad. Ahí podemos ver que los valores del inventario de las emisiones de gases de efecto invernadero del año 2020 arrojan un volumen de 7.915 kilotoneladas de CO2, de las cuales más o menos un 75% son emisiones directas y en torno a un 24,3% emisiones indirectas. Por actividades, los sectores de la actividad, el residencial y el comercial y el institucional, es el que tienen mayor contribución de emisiones, porque representan el 47,3%. Luego, el siguiente que emite más gases de efecto invernadero son
el transporte por carretera, los residuos con un 9,1 y otros modos de transporte que representan el 6,7. En este caso, por ejemplo, en Madrid, otros modos de transporte, hacemos referencia al aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas, que es el que provoca que las emisiones en este sentido pues, sean más elevadas, ¿no? Es verdad, y en este gráfico lo podemos ver, que os hemos puesto desde el año 99 hasta el año 2000 un poco la evolución. Es verdad que ha habido, que es del año 2009, que por temas del efecto de la pandemia del COVID, bueno, pues evidentemente al reducirse la movilidad, al reducirse la actividad y demás bajaron, por tanto es previsible que en el siguiente año suba ligeramente, pero ya estamos hacia una tendencia que se ve en las líneas marcadas, una tendencia a la baja que confiamos que se mantenga gracias a patrones que estamos modificando de comportamiento en el propio Ayuntamiento de Madrid y en la propia ciudadanía, como puede ser el teletrabajo, que a raíz del COVID, bueno, pues lo estamos fomentando desde las administraciones, la concienciación del ahorro, la eficiencia energética, por poner un ejemplo. Nosotros tenemos en Madrid, adjudicado en el Ayuntamiento de Madrid, un contrato de 17 millones de euros por el cual la empresa adjudicataria está auditando todos los edificios municipales para lograr una mayor eficiencia energética. No solo los audita, sino que nos dice qué medidas de mejora y se implantan esas medidas de mejora. La hoja de ruta hacia la neutralidad climática para el año 2050 de la Ciudad de Madrid está alineada con políticas municipales, con las europeas y con las nacionales propias de España, ¿no? Y hace propios los retos más ambiciosos que nos establece la Unión Europea para la reducción de gases de efecto invernadero. Las emisiones netas de gases de efecto invernadero de la Unión Europea hay que reducirlas hay que reducirlas un 55% con respecto a las que había en el año 1990. Y en esa línea es la que estamos trabajando para cumplir, como no puede ser de otra forma, las directivas europeas. Pero este viaje no comienza ahora. Madrid ya lleva trabajando hace tiempo por este camino. Y en esta dirección, esta hoja de ruta se suma un conjunto ya de compromisos que tenemos puestos en marcha, de planes, de instrumentos que constituyen la planificación climática del Ayuntamiento de Madrid. Es un plan vivo, vamos actualizando con diversas actuaciones que ahora veremos, ampliando, añadiendo nuevas iniciativas. Se ve reflejada también esta hoja de ruta, lo que he contado antes, la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360, que como digo son más de 300 medidas. Y además, en el año 2019 y 2020 hemos hecho 2 acciones más dentro de esta hoja de ruta, que fueron los acuerdos de la Villa. Los acuerdos de la Villa fue un acuerdo por unanimidad del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, del conjunto de todos los partidos políticos que forman parte del arco municipal, de todas las ideologías, y probablemente yo creo que ha sido de las pocas veces que hemos acordado acuerdos por unanimidad, ¿no? Estos acuerdos de la Villa, bueno, pues señalan una necesidad, una serie de acciones municipales de lucha contra el cambio climático con el fin de alcanzar, pues como mínimo, los objetivos nacionales y los europeos en los años 2030 y 2050 de descarbonización y neutralidad climática. Y también hubo una declaración en el año 19, una declaración climática por el cual el Pleno Municipal también en esta ocasión aprobó la necesidad de establecer una serie de compromisos políticos, normativos y recursos necesarios que garanticen la reducción progresiva de los gases de efecto invernadero. Como digo, tanto la declaración energética como los acuerdos de la Villa fueron por unanimidad de todos los grupos políticos y estamos haciendo un seguimiento semestral de cumplimiento de dichos acuerdos, porque no vale de nada si firmas unos compromisos y luego no le haces un seguimiento o un cumplimiento de los mismos, ¿no? Por lo tanto, se están cumpliendo de forma periódica y demás, ¿no? Tenemos también, la hoja de ruta constituye también un análisis de carácter técnico, que tiene por objeto dar soporte al compromiso político de acción frente al cambio climático en la ciudad de Madrid. Se indica una serie de palancas de transformación y unas medidas prioritarias que la hagan viable. Desde la perspectiva técnica, desde la social, desde la económica, la voluntad de dirigir la ciudad hacia la neutralidad climática. Esta hoja de ruta en marzo del año 2021, fue presentada, la hoja de ruta, por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que bueno, lo tenéis ahí a la derecha, el último de la columna de la derecha para abajo. Fue presentada por el alcalde en una reunión de alcaldes europeos, como podéis ver en la diapositiva.
que fue organizada por el Grupo de Ciudades por el Liderazgo Climático C40, que se llama. El respaldo político al más alto nivel es una condición que debe ser indispensable para una acción climática. Si no estamos todos alineados y remando hacia el mismo objetivo, no podemos sacar adelante, porque, como decía, tienen que ser las protagonistas, tienen que ser las ciudades, por la concentración de población que en ellas hay, ¿no? Entonces, tiene que ser una condición indispensable que sea el conjunto de las ciudades, en este caso europeas, las que actuemos. Y que implica un conjunto de actores urbanos. Y sin duda el trabajo de todas las áreas municipales, como digo, no solo las medioambientales, sino el resto de áreas de cada ciudad. De ahí que quien firme las declaraciones sean los alcaldes, porque ellos engloban, o ellos tienen competencia sobre el conjunto del municipio. Asimismo, y bajo este enfoque de innovación climática, Madrid presentó en el año 2020 la propuesta para formar parte de la Misión Europea de Ciudades Inteligentes y climáticamente neutras. Fue el 28, bueno, podéis ver, fue el 28 de abril del año 22, y el objeto de esta misión europea es apoyar, promover, mostrar la transformación de 100 ciudades europeas hacia la neutralidad climática, y la fecha que nos ponemos de límite es el año 2030. En ese año, en el 2030, tenemos que convertirlas en centros de experimentación e innovación para todas las demás. Estas ciudades tenemos que ser un ejemplo para el conjunto de la ciudadanía, el conjunto del resto de las ciudades. En septiembre del 2021, el alcalde de Madrid firmó la declaración institucional de la iniciativa CITIS 2030 de ciudades climáticamente neutras, junto con Barcelona, Sevilla y Valencia, dentro de lo que es España. Y esta iniciativa se configura como el referente a escala nacional de la misión de la Unión Europea y posiciona a Madrid a la vanguardia de las ciudades que ya están actuando para establecer una herramienta de colaboración con el Estado español y otras administraciones, y, como digo, así poder ir avanzando hacia la descarbonización humana. También en el año 2022, Madrid fue seleccionada con otras 6 ciudades españolas para formar parte de dicha misión, lo que supone un reconocimiento, ¿no?, a las políticas desarrolladas hasta el momento, entre ellas la Estrategia de Sostenibilidad Madrid 360, y a la ambición manifestada para alcanzar una ciudad climáticamente neutra. La urgencia por acelerar los procesos de reducción de las emisiones ha provocado la necesidad de aumentar el nivel de ambición en cuanto a objetivos de descarbonización y a reducir los plazos para alcanzar la neutralidad en carbono. El Acuerdo de París y los objetivos para la Unión Europea en el marco sobre clima y energía para el 2030 son referencias nuestras a nivel europeo. En el ámbito local, el Ayuntamiento de Madrid adopta primero, inicialmente, una serie de objetivos que estaban recogidos en el Plan A, en el Plan también de calidad del aire y en el cambio climático de la Ciudad de Madrid. Sin embargo, con el fin de alcanzar las metas europeas, Madrid no solo asume los compromisos de la Comisión Europea para intensificar la acción climática para Europa en el 2030, sino que hemos apostado, como decía, por un compromiso mucho más ambicioso, que está dentro de la Estrategia Madrid 360, que es reducir hasta el 65% las emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030, tomando de partida, como digo, el año 1990, como podemos ver ahí en la diapositiva, y superando el objetivo en 10 puntos con respecto a lo que nos obligaba la Unión Europea, que, como he especificado antes, era el 55%, la reducción de un 55%. Nosotros, como digo, somos mucho más ambiciosos y queremos llegar hasta el 65% de posicionar a Madrid en la senda de la neutralidad climática para el año 2050, que es donde acaba ahí, como vemos, el eje de la diapositiva. Sin embargo, la hoja de ruta no solo da respuesta al objetivo en materia de reducción de gases invernadero 2030-2050, sino que además incidimos o pretendemos incidir de forma directa sobre una mejora en la calidad de vida, en el desarrollo de una economía baja en carbono y de una mayor seguridad y resistencia frente a los cambios climáticos. El camino hacia la neutralidad implica una evolución de modelos urbanos actuales y una transformación social y económica, y debe de destacarse en este caso, por ejemplo, los cobeneficios que esto va a producirse, ¿no?, de manera asociada con las acciones de la descarbonización. Es decir, la línea de la descarbonización, si además tomamos una serie de medidas que pueden evitar riesgos climáticos, van a provocar una serie de beneficios o de cobeneficios, ¿no? Las actuaciones, por ejemplo, en materias de eficiencia energética sobre el parque edificado, sobre las viviendas o demás, o el parque residencial, tienen como efecto asociado, sin duda, una mejora de la calidad habitacional, ¿no?, de
la calidad de vida de las personas que habitan los ámbitos residenciales, sobre todo en aquellos edificios más vulnerables de la ciudad, y mejoran también las condiciones de acceso a la energía, se reducen las situaciones de pobreza energética porque tenemos una mayor eficiencia energética. También la evolución de la movilidad es un aspecto fundamental porque tiene un efecto directo en la calidad del aire de la ciudad, en el impacto acústico de la misma, porque vamos a conseguir con una mejora de la movilidad reducir la demanda, y además vamos a introducir nuevas tecnologías que también van a conseguir estos objetivos. El desarrollo de mecanismos de compensación, como la creación de bosques sumideros de carbono, también es una política fundamental del Ayuntamiento de Madrid. Nosotros, a todas las empresas que hagan plantaciones de árboles, hacemos compensación, y además hay un seguimiento en la propia página web del Ayuntamiento de Madrid Compensa, ¿no?, para animar a las empresas a que reduzcan también ellos, o porque la colaboración público-privada es fundamental en la sostenibilidad de las ciudades, ¿no? También la presencia de la naturaleza o la biodiversidad de la ciudad son beneficios asociados que esto va a provocar, ¿no? A la reducción de los impactos climáticos se añaden también otros beneficios que proporcionan, no solo los que ya he dicho, sino vamos a conseguir, gracias a esta política, la mejora de la salud de los ciudadanos. Vamos a mejorar, sin duda alguna, la calidad de los espacios públicos. Vamos a hacer un estímulo de las economías locales. Vamos a hacer una mejor gestión del agua. Es decir, todo va a redundar no solo ya en la sostenibilidad, sino en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, en este caso del Ayuntamiento de Madrid, pero como seguimos en las directrices, como digo, de las líneas nacionales o europeas, pues vamos a conseguir una mejora de la calidad de vida del conjunto de Europa y de la ciudadanía. Hay que alcanzar los objetivos planteados implica también un desarrollo de políticas, de planes, de acciones, desde todos los ámbitos de la sociedad, pero especialmente desde las administraciones, que tenemos que promover la transformación de los sectores y de las palancas responsables de las emisiones. No podemos pedir a la ciudadanía unos esfuerzos en materia energética o en materia de sostenibilidad y no dar ejemplo a las propias administraciones. Os pongo un ejemplo. Madrid, por ejemplo, hemos creado zonas de bajas emisiones en las cuales está limitada la circulación a los coches más contaminantes. Pues lo que no podemos hacer las administraciones es que el particular no pueda acceder a dichas zonas, que suelen ser aquellas que tienen, por las mediciones de las estaciones de medición de contaminantes al aire, restricciones a los vehículos particulares, y que en cambio las administraciones podamos acceder con vehículos de servicios a dichas zonas. Por lo tanto, nosotros ahora hemos sacado los nuevos contratos de limpieza, los nuevos contratos de zonas verdes, los nuevos contratos de recogida de basuras, en los cuales existe una cláusula que tienen que cambiar toda la flota a flota eléctrica siempre que exista en el mercado, que sea ecosostenible. Por lo tanto, como digo, las administraciones somos los primeros que tenemos que dar ejemplo. La suma de todas las reducciones entre el periodo 2015, como podemos ver en los gráficos, al 2030, va a equivaler a una reducción de emisiones del 61% al 65%, como decía, con respecto a los del año 1990. El sector residencial, como decía, que era uno de los mayores causantes de los gases de efecto invernadero, es el que mayor tiene que contribuir, con mayor volumen, a las reducciones de estos gases, seguido del sector servicios y del sector transporte. Podemos ver ahí, como se aprecia en el gráfico, que la suma de las emisiones abatidas de los sectores de transporte residencial y de servicios aglutina la mayor parte de las emisiones que tenemos que reducir, porque aglutina casi el 91%, ¿no? Es, por tanto, en estos sectores donde debemos de intensificar la acción, aunque sin dejar de actuar en otras áreas, ya que las estrategias de descarbonización, como digo antes, o decía antes, son transversales y deben de ser no solo transversales, sino integrales. El objetivo primordial de esta hoja de ruta es identificar y acelerar aquellas medidas que tienen un potencial de reducción más significativo. Se han establecido para ello los siguientes 6 ejes de acción con el objeto de descarbonizar el sistema urbano. No, por el tiempo que tenemos no es posible entrar en profundidad en todas aquellas medidas que estáis pudiendo ver en la diapositiva, pero sí vamos a apuntar algunas de las acciones correspondientes a los principales sectores, que en este caso es la movilidad, como hemos dicho, el residencial, como ya hemos dicho, y el de servicios. Nos vamos a centrar en esos 3. En todo caso, como digo, la consecución de los objetivos que se establecen en la hoja de ruta incide más en la necesidad de continuar e intensificar las políticas de mitigación de emisiones,
afrontando retos como puede ser el desacoplamiento del crecimiento económico, del incremento en el consumo energético y en las emisiones, promoviendo un desarrollo que cuente con la implicación de la ciudadanía. Como decía, tenemos que las administraciones dar ejemplo y contar con la propia ciudadanía, porque sin ella es imposible el llegar a una eficiencia energética y a una reducción de la descarbonización. Tenemos que ayudar a la cohesión social, tenemos que impulsar la transformación urbana hacia modelos más sostenibles. En edificación y urbanismo, como decía, uno de los ejes fundamentales, hay una necesidad absoluta de acelerar y priorizar las energías renovables para reducir las emisiones. Aquí, en este sentido, estamos haciendo una línea de ayudas para, bueno, pues para adquisición, por ejemplo, de placas renovables, de fotovoltaicas. Estamos firmando convenios con las principales asociaciones para reducir el coste de instalación a los particulares y, además, hacemos ayudas indirectas como puede ser el impuesto de bienes inmuebles, que es un impuesto que se paga aquí en España cuando es propietario de una vivienda, pues se le reduce al 50%. O las obras que tengan que hacer para esta adaptación en las viviendas, también se paga un impuesto, que es el impuesto de construcción, el ICIO, pues se le subvenciona hasta el 95%, es decir, únicamente tienen que pagar ese 5%. Es decir, tenemos que acelerar y, como digo, priorizar a las energías renovables. Otras actuaciones de eficiencia energética, como es también damos ayudas para la renovación de los electrodomésticos, fomentamos que sea una iluminación sostenible como puede ser la iluminación LED, también ayudas a la rehabilitación y aislamiento de las viviendas para, bueno, pues porque ello va a provocar una mejor eficiencia energética y una mayor descarbonización y demás. Sin embargo, la acción en estos ámbitos resulta imprescindible por los beneficios adicionales que aportan en la dirección del uso eficiente de la energía, del confort, de la calidad estancial de los propios edificios, así como para constituir el pilar fundamental de la jerarquía descrita anteriormente para un modelo, como digo, urbano más sostenible. Es imprescindible el papel de los edificios y de los servicios municipales, ya sea edificios de ámbito público o ya sea edificios residenciales de ámbito privado, para que sean ellos los protagonistas de esta capacidad tractora. Deben ser ejemplarizantes y modelo a seguir, pero como decía, no lo pueden hacer solos, necesitan la ayuda de las administraciones y de la colaboración público-privada, y de ahí las ayudas que estamos sacando. A fin de impulsar también la renovación de los equipos, son otra serie de medidas que, perdón, que paso la diapositiva sin contarla previamente. Seguimos dentro de las medidas que estamos dando de las ayudas a la mejora del ámbito residencial para la reducción de los gases de efecto invernadero. Estamos dando ayudas a la renovación de equipos térmicos de caldera de condensación, las de gas natural, es decir, aquellas que van con bomba de calor. Y para ello hemos establecido líneas de ayuda en Madrid 360. Madrid 360 es la estrategia que está dentro de la estrategia de sostenibilidad de Madrid 360. Hay un apartado propio que, como vemos en la diapositiva, se llama Cambio 360. Ha tenido muy buen acogimiento desde que lo lanzamos en el año 2020. Como digo, son líneas de ayuda, bueno, pues para calefacción sin emisiones, para terrazas sin emisiones, para las calderas, como ya he dicho, para las calderas de gasóleo, porque en el año presente, en el año actual, ya fueron prohibidas en la ciudad de Madrid las calderas de carbón. Quedaban unas 200 que emitían una serie de contaminantes al aire y por normativa municipal fueron prohibidas. Ahora las que nos quedan son estas que queremos también, bueno, pues ir financiando para ayudar a que la ciudadanía las pueda ir cambiando. Para que os hagáis una idea, el año pasado, en los 3 años, perdona, que llevamos de mandato, el actual gobierno, en ayudas no solo a la caldera, sino también al cambio del vehículo por un vehículo eléctrico, llevamos invertidos o dados a la ciudadanía 106 millones de euros. O sea que estamos haciendo un esfuerzo bastante importante. La estrategia ahora en el ámbito, hemos visto, como decía antes, uno de los ejes fundamentales, que era el ámbito residencial. Ahora en el ámbito de transporte, pues la estrategia de reducción de las emisiones en el ámbito del transporte es fundamentalmente la línea política por la que estamos yendo, es
conseguir que el vehículo privado sea un vehículo más sostenible. Es decir, en España tenemos una serie de los vehículos están etiquetados, una serie de etiquetas que van desde el que no tiene etiqueta o llamado etiqueta A, que es el que más contamina, que contamina 47 veces más que uno que no tiene etiqueta, pues se van catalogando sucesivamente por letras, la A, B, C, eco o cero, según sean más o menos contaminantes. El vehículo A ya tiene restringido muchas zonas de Madrid y a partir del año que viene, bueno, de forma sucesiva hasta el año 2025, que va a tener prohibida la total circulación dentro del término municipal de Madrid. Para ello, como ya os he reiterado varias veces, lo que estamos dando es una serie de ayudas para ayudar a la persona que pueda cambiar el vehículo. Bueno, pues como decía, la estrategia en temas de transporte es conseguir que el vehículo privado vaya hacia otros modelos más sostenibles, ¿no? Así como introducir las nuevas tecnologías que son menos emisoras, como puede ser, en este caso, la eléctrica, ¿no? El automóvil eléctrico que no provoca emisiones al medio ambiente. También en movilidad urbana hemos hecho un plan, ahí lo vemos, un plan de movilidad sostenible, que es un plan para el cambio de modelo dentro de lo que es la movilidad urbana del Ayuntamiento de Madrid, que está identificado también en la hoja de ruta, como he dicho al principio. Pues hemos desarrollado este plan, que está a su vez también dentro de la propia Estrategia de Sostenibilidad Madrid 360, porque completa, porque desarrolla todas las actuaciones que los anteriores planes de movilidad incluían, ¿no? Este desarrollo y ampliación de medidas representa la garantía del cumplimiento de todos los indicadores medioambientales de referencia, determina menores niveles de congestión urbana, propicia en la ciudad elevados niveles de eficiencia económica, social, mejora la calidad de vida, una mejor movilidad sin duda mejora la calidad de vida desde la movilidad. Recoge todas las medidas propuestas referentes a la movilidad que contenían los dos acuerdos que antes os he comentado, es decir, los acuerdos de la vía del año 19 y los acuerdos aprobados por Pleno del año 2020. Es un instrumento, el plan de movilidad, fundamental para conseguir un sistema de movilidad más sostenible, más saludable, más seguro, más eficiente, y veremos luego más adelante medidas que hemos ido adoptando en este sentido dentro del plan de movilidad. El objetivo del plan, de este plan de movilidad, es alcanzar una movilidad segura, como decía, saludable, sostenible, eficiente, que va vinculada evidentemente a una seguridad vial, a una calidad del aire o a una reducción de los gases de efecto invernadero. Dentro de las actividades previstas, lo podemos ver ahí, hay una serie de estrategias dentro de este plan de movilidad, que es mejorar el transporte, mejorar el transporte y poner más transporte y mejorarlo. En los últimos años, en estos 3 últimos años, hemos aumentado las líneas de la empresa municipal de Transportes de Madrid. Madrid tiene una empresa pública de transportes con 10.000 empleados, que es la que cubre todas las líneas para la movilidad pública de los autobuses. Bueno, pues hemos ampliado las líneas, hemos puesto muchas de ellas líneas eco, que llamamos, o líneas 00, porque son líneas gratuitas para incentivar que la gente pueda utilizar este medio de transporte, y son eco, es decir, son eléctricas. Pues las hemos puesto, son líneas circulares que van alrededor de Madrid. Estamos mejorando también, lo vemos ahí, las infraestructuras de transporte. Os pongo, bueno, pues estamos cambiando todas aquellas infraestructuras que pueden incentivar a dejar el automóvil y utilizar otros medios de transporte, como puede ser, por ejemplo, pues la bicicleta, que también tenemos un parque de bicicletas eléctricas que son de ámbito municipal, etc. Estamos promoviendo también una movilidad activa a pie y a bicicleta, como ya he dicho, ampliando a los 21 distritos que componen Madrid. Estamos llevando todas las estaciones de bicicleta para que todo el mundo pueda utilizar la bicicleta pública. Estamos gestionando los aparcamientos en base a criterios de sostenibilidad, es decir, aquel que no pueda utilizar, como digo, estos medios de bicicleta porque viven fuera de la ciudad, pues lo que estamos haciendo es crear una red de aparcamientos que llamamos disuasorios, que están a las afueras justo, o a la entrada justo de lo que es la ciudad de Madrid, que desde ahí puedes conectar directamente con otros medios de transporte, como puede ser autobuses de la MT, como puede ser el tren de cercanía, como puede ser el metro, etc. Entonces, así lo que conseguimos
es que la persona deje el coche, no entre en la ciudad y a partir de ahí esté utilizando otros medios de transporte que no son el vehículo particular. 12.000 plazas tenemos proyectadas para crear a corto plazo. Estamos facilitando la integración modal también a través de la micromovilidad con aplicaciones que se pueden bajar desde el propio móvil y tú le pones el recorrido en esa aplicación y te dice dónde está la estación de bici más cercana o dónde hay patinete eléctrico que se pueda coger. Y bueno, así con esa forma pues estamos fomentando la micromovilidad, ¿no? Otras formas de movilidad. Estamos estimulando también el cambio del parque circulante, que eso ya lo he comentado antes, no me voy a entretener, con ayudas para cambiar el vehículo privado contaminante hacia otro eléctrico. Estamos también promoviendo un cambio tecnológico y de optimización de la distribución urbana de mercancías. Aquí os comentaré que, por ejemplo, el 30% de los atascos que se producen en Madrid es por la distribución urbana de mercancías, por las furgonetas que abastecen al comercio local y son, dentro del transporte, son los principales consecuentes de emisiones, ¿no? a la calidad del aire, ¿no? A emisiones contaminantes al aire. Por tanto, hemos puesto ahora en marcha una DUM inteligente, o sea, un reparto de mercancías inteligente en el cual supone que tienen una serie de plazas reservadas, que ocurría antes que tenían esas plazas, pero llegaba muchas veces, estaban llenas por otros compañeros y lo que hacían es dar vueltas hasta que quedase una vacía. Ahora ya lo hemos hecho vía una aplicación, vía informática, vía inteligente, por el cual ellos antes de llegar meten qué plazas hay libres y ya saben a qué hora y la pueden reservar. Va a estar libre, por lo tanto estamos evitando que ese tipo de vehículos, que como digo es el 30% del parque que está moviéndose dentro de Madrid, bueno, pues vayan directamente y con ello conseguimos evidentemente reducir las contaminaciones de esta serie de vehículos. Estamos también avanzando hacia una movilidad segura, estamos incentivando una movilidad responsable porque tenemos a través de la educación, la información y la gobernanza, porque tenemos unos talleres de educación ambiental que gestionamos desde esta concejalía también, con el cual hay charlas continuas, se hacen visitas a colegios o se les invita a los colegios a actividades y demás, bueno, pues para que ya empiecen a formarse en que la movilidad debe ser responsable, ¿no? Las herramientas utilizadas para relacionar la variable económica de las palancas y las medidas propuestas, tanto por su potencial de reducción de emisiones de CO2 como por su coste, es lo que llamamos la curva de abatimiento, ¿no? Este análisis nos proporciona una visión de conjunto de las palancas propuestas en la hoja de ruta que hemos dicho antes de la Ciudad de Madrid hacia una neutralidad. Y además nos permite dar prioridad a la ejecución de las medidas que con un menor coste ofrecen un mayor potencial de reducción de las emisiones de CO2. Algunas de estas actuaciones propuestas que ofrecen, como digo, un mayor potencial para la reducción de las emisiones requieren un impulso por parte de las administraciones, en este caso del propio Ayuntamiento de Madrid, para incentivar estos cambios o estos hábitos. El análisis económico realizado en el marco del proyecto de Climate Kick, que me imagino que conoceréis, aplica una metodología común en varias ciudades europeas y además arroja unos resultados bastante interesantes. Como principal conclusión de estos análisis, destacar que la descarbonización del sistema eléctrico se configura como la actuación más relevante, sin duda, de la hoja de ruta hacia la neutralidad climática de la ciudad de Madrid. La descarbonización de los sistemas de climatización y de agua caliente sanitaria en el sector residencial y de servicios, la incorporación de dispositivos eficientes energéticamente, también van a jugar un papel muy relevante con bajos costes. Como digo, son medidas de bajos costes que van a provocar un beneficio muy elevado. Pues son bajos costes de abatimiento, pero un elevado potencial de reducción de las emisiones. Reducir las emisiones de gases efecto invernadero. Perdón, que se me ha ido la diapositiva. Perdón, ya. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, como digo, es el principal objetivo de la acción climática. Sin embargo, las consecuencias del calentamiento global nos van a obligar a dar una respuesta a esas amenazas o a esos impactos que ya se están produciendo. La modificación del sistema climático global va a generar unos efectos en cadena que llegan desde la escala local y que no se limitan a aspectos ambientales, sino que impactan social y económicamente. Por lo tanto, tenemos que actuar en ellos, ¿no? La hoja de ruta va a orientar, la hoja de ruta de la Ciudad de Madrid
va a orientar hacia el cumplimiento de los acuerdos de París que se firmaron, van a reducir sus emisiones con el objetivo de alcanzar la neutralidad, como hemos visto antes, en el año 2050, pero también vamos a incorporar objetivos. Vamos a incorporar objetivos como aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático o promover una resiliencia al clima. El Pacto Verde Europeo, que también fue firmado y que manifiesta el compromiso de transformar la Unión Europea en una sociedad equitativa y próspera, quiere también hacerlo, pero con una economía competitiva, con una economía moderna, que no frene el impulso económico, que sea eficiente en el uso de los recursos. Quiere proteger, quiere mantener, quiere mejorar el capital natural de la Unión Europea y así y eso nos va a dar otros beneficios anejos, ¿no? Como puede ser el proteger la salud o el bienestar de los ciudadanos frente a los riesgos o los efectos medioambientales. En el ámbito nacional también tenemos, porque hasta ahora era ámbito europeo o local, en Madrid, pero también en el ámbito nacional, en el conjunto de España, aprobado por el Congreso Nacional, por el Congreso de los Diputados, tenemos la Ley de Cambio Climático, que también es un refuerzo en el papel de la adaptación del desarrollo de todas estas políticas que llevamos viendo a lo largo de la ponencia. Debe destacarse también la dimensión local, que supone la adaptación al cambio climático. Los impactos derivados de la alteración del clima se convierten en riesgos reales y cercanos que afectan y que van desde la provisión de recursos, la gestión del agua, la demanda energética o la degradación de los espacios naturales. El 60% de la biodiversidad de espacios de la biodiversidad están ya degradados y tenemos que también trabajar en dicho sentido. Y también, sobre todo, tiene un efecto sobre los grupos sociales más vulnerables y, como he dicho antes, en la actividad económica. La alteración de las condiciones climáticas mostradas en los escenarios que hemos estado viendo está en el origen de una serie de cadenas de impactos. Según el estudio municipal denominado Análisis de Vulnerabilidad ante el Cambio Climático del municipio de Madrid, la ciudad de Madrid está afectada, como podemos ver, por una serie de impactos, que es las olas de calor, que son estas olas de calor sin duda tienen efectos directos en la salud, en la mortalidad, en el incremento de la demanda energética, bien para poner más calor, o sea, en este caso para poner más frío, más aires acondicionados, pues eso afecta muchísimo a los gases de efecto invernadero, al aumento del consumo de agua, indudablemente si hay una ola de calor, a los rendimientos del trabajo, porque al final repercute en la salud, ¿no?, estas olas de calor. También las sequías, porque ellas van a provocar un menor abastecimiento de agua potable, van a reducir además la calidad de dicha agua. Hay un impacto también directo en la economía, en los negocios, en el turismo, se degradan los espacios naturales. También los eventos climáticos extremos, porque hay inundaciones, porque hay tormentas, vendavales, nevadas, granizadas, daños personales, impactos sobre las infraestructuras, sobre los edificios, sobre la propia calidad del agua. Hay incidencias en la movilidad, también en la degradación ambiental o degradación de los espacios naturales, porque los altera, los modifica los propios ecosistemas. Hay una pérdida de la biodiversidad, hay un incremento de los vectores contagiosos, aumentan las enfermedades, aumentan las plagas, etc. Entonces, todas estas cadenas de impacto generan un efecto, sin duda, en cascada, con incidencia en múltiples aspectos de nuestra vida, de la actividad ciudadana, de la actividad económica, de la salud, de la calidad del aire, de las condiciones laborales, de la economía, etc. En el marco de una estrategia local y de adaptación frente a estos efectos que hemos estado viendo del cambio climático, el Ayuntamiento ha desarrollado una visión de innovación, de regeneración urbana por medio de soluciones que hemos basado en la naturaleza. Se han identificado diversas soluciones viables, desde acciones en edificios que estamos haciendo, como por ejemplo poner cubiertas verdes, a grandes infraestructuras en la ciudad. Estamos cambiando infraestructuras que mejoran la movilidad. Mira, os pongo un ejemplo. Hace poco acabamos de terminar una infraestructura que era aquí lo llamamos un escalextric, que es un cruce de varios viales. Este era un punto negro, un punto en el cual tenía una circulación diaria de 270.000 vehículos, que provocaban, bueno, pues unos atascos tremendos y unas emisiones de CO2, pues imaginaros, bastante importantes. Bueno, hemos hecho una inversión de 42 millones de euros para cambiar esa infraestructura y hacer más viales por subterráneo y en alto,
y eso ha provocado que hayamos conseguido reducir en un 31% el tráfico rodado, que va por esos 270.000 vehículos que pasaban. Bueno, pues ahora gastan un 31% menos de su tiempo en pasar por ahí. Hemos reducido diariamente en 14 toneladas de CO2, porque claro, al mejorar la movilidad, al no haber esos atascos, bueno, pues el efecto de los gases es mucho menor, ¿no? Pues como os decía, estamos haciendo acciones también en las grandes infraestructuras verdes de la ciudad. El proyecto de Madrid presenta una visión de una red urbana con soluciones naturales, donde las pequeñas intervenciones propuestas conectan también con los grandes espacios verdes y elementos naturales propios de Madrid. Os diré que Madrid es la segunda ciudad con mayor arbolado de Europa, la primera persona con mayor arbolado de Europa y la segunda del mundo después de Tokio. Tenemos casi 5 millones de árboles, casi el 60% de las calles de Madrid tienen arbolado en línea y tenemos unas 3.500 zonas verdes. Por lo tanto, bueno, ahí con esos datos objetivos se puede comprobar la importancia que le está dando Madrid a la sostenibilidad, ¿no? Pues como decía, es un sistema de infraestructuras verdes bien desarrollado, que enlace el espacio público, donde al fin y al cabo, bueno, pues los ciudadanos pasan gran parte de su tiempo, que fomente los parques, las áreas naturales, que hagamos, como he dicho antes, edificios con cubiertas, con fachadas vegetales, es decir, contribuir en su conjunto a la resiliencia de la ciudad frente a este cambio climático. Las soluciones de adaptación frente a este cambio climático basadas en estas medidas, que son basadas al final en la naturaleza, constituye una oportunidad de imaginar un Madrid, como vemos en la diapositiva, un Madrid verde y un Madrid azul, donde toma protagonismo pues, un entorno más agradable para las personas, más resistente además para los impactos externos y una mejora de la calidad de vida. El seguimiento de la hoja de ruta hacia la neutralidad climática se establece conforme a un doble sistema que podemos ver que cubre distintas necesidades y objetivos de monitorización. Uno, los avances de la Ciudad de Madrid en su camino hacia la neutralidad, que pueden observarse anualmente a través, como hemos dicho, del inventario de gases, de emisiones de gases de efecto invernadero, que lo hemos mencionado al inicio de mi presentación, y que permite conocer año a año el volumen de las emisiones. O sea, encima, además, es una transparencia absoluta y total hacia la ciudadanía. Y el segundo, un inventario de emisiones conveniente o complementario con un sistema de indicadores, de tendencias, que permite un análisis un poco más detallado del cumplimiento de los escenarios o de las hipótesis y de un grado de implantación de las medidas para ver cómo esas medidas se están implantando. Esos indicadores los podemos ver en la propia diapositiva, en esta tabla, pues en reducción de desplazamientos, pues la evolución de la intensidad del tráfico, la evolución de la movilidad de los recursos privados, la evolución del teletrabajo, es decir, son una serie de indicadores que nos permiten hacer un seguimiento. La dimensión global y compleja de la crisis climática requiere además un trabajo en red. En este sentido, la hoja de ruta muestra un camino que no puede hacerse de manera aislada. Lo he dicho también al principio de intervención. Es fundamental la colaboración público-privada, la implicación de las administraciones y la implicación de la ciudadanía. Resulta fundamental también la conexión con otras ciudades, compartiendo conocimiento y experiencia. Por eso participamos en tantos foros o hay tantos acuerdos, tanto a nivel europeo como a nivel local, con otra serie de ayuntamientos para desarrollar políticas comunes. Porque en esto básicamente no hay distinciones ideológicas, es decir, todos estamos de acuerdo que hay una problemática que tenemos que luchar contra la sostenibilidad y en eso estamos de acuerdo todos los partidos de todas las ideologías. Es verdad que puede variar las medidas a adoptar según una serie de partidos o según otros, pero todos somos conscientes de que hay que adoptar medidas y por lo tanto la mejor forma de adoptar medidas es llegar a acuerdos europeos, nacionales o locales. En el ámbito estatal, Madrid ya forma parte de una iniciativa muy importante que es el City 2030, que fue creada en el año 2021 y es una plataforma espejo de la misión de ciudades de la UE, de la Unión Europea a escala nacional y de la red de ciudades por el clima que tiene la Federación Española de Municipios y Provincias, que es una federación que engloba a todos los ayuntamientos de Madrid. En este caso, obviamente, está metido también el Ayuntamiento de Madrid. Y también en la escena internacional estamos integrados en iniciativas como es el Pacto de Alcaldías por la Energía Climática. Estamos también
en la red de Eurocities. Estamos también en el grupo de ciudades por el liderazgo climático C40 que he hecho antes mención. Es decir, como digo, es fundamental el participar en todos los foros europeos, en todos los foros nacionales, en todos los foros locales y en alguno mundial que también estamos participando. Trabajar además con la propia ciudadanía y trabajar de forma conjunta en colaboración con las empresas. Si conseguimos todo eso, vamos a desarrollar todos los objetivos que he explicado en la hoja de ruta y vamos a conseguir nuestros objetivos. Como conclusión, y ya para finalizar, porque además creo que me he ido un poco de tiempo, Madrid tiene su propia estrategia de ruta, que ya la he explicado aquí, desarrolla la acción climática. Tenemos la estrategia de sostenibilidad Madrid 360 con un compromiso político que es la lucha contra el cambio climático de la Ciudad de Madrid. Queremos conseguir la reducción de gases de efecto invernadero que la Unión Europea nos establece en el 55%, queremos llevarla hasta el 65% para el año 2030. Y tenemos un plan de movilidad sostenible Madrid 360 que da continuidad a la estrategia de sostenibilidad para que sea una movilidad segura, saludable, sostenible, eficiente y vinculado, como dije antes, a la seguridad vial, a la calidad del aire y a la reducción de las emisiones. Pues muchísimas gracias por haberme escuchado y a vuestra disposición. Si tenéis cualquier duda, pues como tenéis mi contacto, mi email y demás, estaré encantado de recibir cualquier sugerencia, aclaración, pregunta y demás. Muchísimas gracias. Bueno, no, muchísimas gracias por la intervención. Ha sido, como lo indica el nombre de la misma ponencia, una hoja de ruta que nos muestra todos esos esfuerzos, ese trabajo articulado que han venido realizando ustedes como ciudad y que precisamente los ha permitido constituirse en una ciudad de ejemplo en el contexto mundial para hacer frente a esta problemática que nos toca a todos, ¿no? La problemática del cambio climático. Tres aspectos fundamentales se planteaban en el marco de la exposición: el tema de la medición, esa medición transparente que es tan necesaria, el énfasis también en cuestiones de mitigación desde uno de los factores que de pronto en los cuales nosotros aquí en Latinoamérica tenemos algunas restricciones o limitantes por múltiples factores, muchos de ellos asociados a cuestiones económicas como son la integración en esas cuestiones de mitigación y adaptación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Todos esos como que ángulos al final terminan involucrando a los que son protagonistas de la problemática de cambio climático, como son las comunidades. Y en ese orden me gustaría preguntarles cómo ha sido ese acercamiento con las comunidades, qué tan sencillo resulta realmente involucrar a la comunidad en esta situación como es que desde las ciudades le hagamos el punto de quiebre y generemos como ese punto de quiebre a esta problemática de cambio climático. Bueno, pues yo creo que, mira, una de las formas de acercar a las comunidades y demás es precisamente este tipo de actividades que estamos haciendo ahora, ¿no? El contar o el darle la información, porque muchas veces la ciudadanía no es consciente de que efectivamente hay un cambio climático y que provoca una serie de daños que al final se van a ver afectados en su vida personal, porque se va a ver afectado en su salud, porque se va a ver afectado en su bolsillo, con el coste, si no hay una eficiencia energética que esto conlleva. Entonces, como decía, nosotros hemos puesto en marcha varias aulas de educación ambiental. Las desarrollamos desde el ayuntamiento y tenemos en colaboración con, por ejemplo, con muchos colegios, donde de forma periódica vamos a dar esa serie de charlas. También llegamos a la ciudadanía a través de la licitación de los contratos públicos porque metemos cláusulas verdes. Cada vez que hacemos una licitación de un contrato público tiene una serie de cláusulas verdes. Por lo tanto, el adjudicatario las tiene que, si el día que sea adjudicatario y el día que esa prestación o ese servicio público lo ponga en marcha la Ciudad de Madrid, tiene que implementar esas cláusulas verdes que vienen en el pliego o en el contrato que ha sido adjudicatario. Es decir, pues con concienciación, con campañas, con ejemplos, por lo que decía también, si nosotros mismos las administraciones no damos ejemplo, pues es muy complicado que luego la ciudadanía pues haga caso a esto. Pero yo estoy muy contento y lo digo de verdad. Mira, nosotros en Madrid hace escasos meses pusimos la recogida. Sabéis que en Madrid tenemos la recogida de residuos, está dividida por fracciones. Está el cartón y el papel por un lado, se tiene que poner por separado, el vidrio por otro lado, los envases por otro lado y lo que llamamos la fracción resto, que es el resto de residuos. Pero hace unos meses hemos incluido en la Ciudad de Madrid una nueva fracción, que es la orgánica,
que es todo lo derivado de la comida, ¿no? Pues con un nuevo contenedor, que es un contenedor de color marrón y demás. Bueno, pues a los escasos meses de haber implementado, que no es cosa fácil, no teníamos la costumbre de separar los restos orgánicos, de haberlos implementado en Madrid, después de unas campañas de sensibilización muy importantes, a los pocos meses de implantar la recogida separada, única y exclusivamente el 20% de los residuos que había en los cubos orgánicos eran impropios. Es decir, el 80% la gente lo hacía bien, hacía una buena separación. Por lo tanto, yo digo que vamos por el buen camino, que estamos concienciando, y eso lo vemos mucho por ejemplo, en las visitas de los colegios a Valdemín Gómez, que es el Parque Tecnológico de Madrid, que gestiona los residuos. Pues los niños tienen una concienciación que no te puedes imaginar. Los niños en sus casas, yo lo veo con los míos, yo tengo 4 niños, y se sabe mucho mejor la separación de los residuos o cualquier tipo de medida de sostenibilidad que la que yo podría tener a su edad o casi que la que yo tengo hoy día, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la concienciación y las campañas son fundamentales para conseguir los objetivos. Bueno, maravilloso, maravilloso conocer todo ese contexto que se plantea y además esas cuestiones de la vida práctica, ¿no? A eso precisamente la que le apuntamos en esta cátedra, porque estamos muy acostumbrados a ver muchas cosas en el papel, pero que en el día a día, en ejemplos como los que ustedes nos presentan, donde podemos materializar todo ese tipo de beneficios y de cuestiones interesantes que se plantean. Me voy con 4 frases que considero que son supremamente útiles para lo que estamos conversando en este momento. La primera de ellas enfocada hacia la transversalidad, esa necesidad que todos nos pongamos esa camiseta verde para hacer frente a la cuestión de cambio climático y hacerlo desde todas las áreas que finalmente involucran, por ejemplo, a un escenario como el del ayuntamiento. También la dinámica del plan vivo, permitir que ese tipo de instrumentos no se queden ahí como en una camisa de fuerza y que nadie pueda salir de ellos, sino que precisamente se puedan ir aportando nuevas iniciativas, muchas de las cuales inclusive pueden surgir de la misma comunidad. El esquema planteado en torno a los incentivos. Interesantísimo que ya cambiemos ese concepto y ese chip de decir, bueno, vamos simplemente a ponerle restricciones a la ciudadanía. En lugar de ponerle restricciones, no, participemos nosotros y ayudémosles con incentivos a que cambien la caldera, a que cambien el vehículo que utilizan. Ese tipo de estrategias son supremamente importantes para realmente ser partícipes de ese proceso que están llevando a cabo cada uno de nuestros ciudadanos. Y esa frasecita del ejemplo empieza con casa, eso sí que definitivamente redunda en la cercanía que podemos tener con la dinámica que estamos hoy en día enseñando de cambio climático. Me gustaría finalmente, ya para cerrar, pues de pronto alguna recomendación particular para estos países latinoamericanos que escuchamos con muchísima esperanza todo este tipo de soluciones que ustedes plantean y que hasta ahora estamos realmente empezando como en esa senda de descarbonización, porque pues es poco lo que podemos decir que hemos logrado adelantar en algunos territorios. Hemos trabajado en este sentido, pero nos hace falta muchísimo viendo toda esa dinámica que ustedes tienen construida en ese sentido. Entonces, ya como las últimas palabras para cierre en esos términos de recomendación. Bueno, pues yo creo que de recomendación es fundamental una unidad política en el sentido de todas las tendencias que vayan luchando o trabajando, más que luchando, que vayan trabajando hacia ese sentido, porque como decía antes, si no hay una unidad es muy complicado, porque si cada uno va pensando de distinta manera o cree que esto no existe o que esto no es una realidad, pues es bastante complicado el ir avanzando. Entonces, yo lo que recomendaría es lo que hemos hecho en el Ayuntamiento de Madrid con los acuerdos de la Villa o los acuerdos del Pleno, y es que ha habido unanimidad. Se ha establecido una hoja de ruta municipal, una estrategia municipal, sentándonos muchas horas con todos los partidos políticos, desde la izquierda hasta la derecha, hasta el centro, pues para conseguir una serie de objetivos. Si la ciudadanía ve que los políticos somos capaces de sentarnos y llegar y establecer una línea de ruta, una hoja de ruta, ellos lo van a cumplir. Si ellos ven que nosotros no estamos dando ejemplo, que las administraciones no están dando ejemplo, que nos estamos peleando entre nosotros, evidentemente es muy difícil concienciar a la gente que se implique. Por lo tanto, yo lo que os recomiendo es eso, unidad de acción, intentar llegar a acuerdos y dar a conocer esos acuerdos. Si vais por ese camino, vais a conseguirlo porque así lo hemos conseguido nosotros y tenemos un arco parlamentario absolutamente de ideología que puede ir desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha y lo hemos conseguido. Por lo tanto, yo creo que el diálogo, la concienciación y la educación es fundamental.
Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un gusto para todos nosotros pues escuchar esta hoja de ruta hacia la neutralidad climática desde la ciudad de Madrid. Seguimos en contacto a través de la plataforma. Recuerden nuestra página web www.catedraciudades.com.